Advertencia. En estos vídeos no se pretende hacer apología de ninguna ideología política o religiosa. Todo el material visto en este canal es creado únicamente con fines de divulgación histórica y de entretenimiento. La Batalla de Berlín, viernes, 20 de abril de 1945. A medida que las tropas soviéticas avanzaban implacablemente hacia Berlín, la ciudad se convirtió en el último bastión del Tercer Reich. Los habitantes de Berlín se encontraban atrapados entre el martillo del Ejército Rojo y el yunque de la derrota inminente. Los bombardeos constantes habían dejado la ciudad en ruinas, y la resistencia alemana estaba al borde del colapso. Era el 56º cumpleaños de Adolf Hitler, y sobre los edificios en ruinas de la capital berlinesa se enarbolaron banderas del partido, y por toda la ciudad se dispusieron pancartas que proclamaban: «La ciudad fortaleza de Berlín saluda a su Führer». El dirigente nazi, sin embargo, hacía tiempo que se hallaba distante de la opinión pública, siendo el discurso del 30 de enero, en donde conmemoraba el 12º aniversario de su ascenso al poder, la última vez que los alemanes escucharon su voz. En la mañana, las sirenas antiaéreas resonaron para anunciar la llegada de escuadrones que se aproximaban en gran número para rendir homenaje a Hitler. Los bombarderos de Estados Unidos y Reino Unido parecían no haber olvidado la fecha en ningún momento. La tripulación de las fuerzas aéreas de ambas naciones llevaba a cabo una celebración doble, ya que la aproximación de las fuerzas soviéticas convertía este en el penúltimo bombardeo sobre la capital alemana. En las calles de Berlín los civiles luchaban por su supervivencia, enfrentándose a la escasez de alimentos, la falta de agua y el constante peligro. Los soldados alemanes, desmoralizados y agotados, veían cómo sus defensas se debilitaban frente al avance soviético. La batalla por la ciudad se libró casa por casa, calle por calle. Los soldados soviéticos, decididos a vengar las atrocidades cometidas por los nazis en suelo soviético, mostraban una ferocidad implacable. Los combates eran intensos, con ataques cuerpo a cuerpo y fuego cruzado en cada esquina. En la mañana, las mujeres de Berlín salieron a la calle y formaron filas en busca de comida después del ataque aéreo. El ruido distante de la artillería confirmaba sus temores de que esta sería su última oportunidad para abastecerse. Las noticias del frente eran confusas para los habitantes de Berlín, ya que los periódicos se habían reducido a una sola página, impresa por ambos lados, con un enfoque más propagandístico que informativo. El último cumpleaños del Führer. Hitler se levantó a las 11 de la mañana y desde el mediodía recibió homenajes de su círculo íntimo. Entre las amplias y lujosas habitaciones de mármol, con puertas que casi llegaban al techo de la Cancillería, se encontraban, entre otros, Joseph Goebbels, Martin Bormann, Joachim von Ribbentrop, Albert Speer y los jefes militares, Karl Dönitz, Wilhelm Keitel, Alfred Jodl, Hans Krebs, Hermann Göring y Heinrich Himmler. En lugar de una fiesta, lo que envolvía a Hitler era el conocimiento de su inminente derrota y la destrucción del régimen que había construido. El líder que una vez había dominado gran parte de Europa y había impulsado la maquinaria de guerra más poderosa, estaba ahora encerrado en un búnker subterráneo, enfrentando su inevitable destino. Sus generales y confidentes más cercanos le ofrecieron sus mejores deseos en este día, pero el ambiente era sombrío y tenso. La lealtad que una vez había rodeado a Hitler se desmoronaba, mientras sus seguidores se enfrentaban al hecho de que su líder los había llevado a la ruina. Numerosos individuos que habían acudido a felicitar a Hitler coincidieron en que aparentaba tener 20 años más de los que realmente cumplía. Algunos le aconsejaron que tomara la carretera hacia Baviera, ya que aún había tiempo. Sin embargo, para sorpresa de todos los presentes, Hitler anunció su decisión de quedarse en Berlín hasta el último momento y luego volar hacia el sur. El Führer aseguró que los soviéticos estaban al borde de sufrir la derrota más sangrienta de su historia ante los muros de Berlín, aunque pocos creyeron realmente esta afirmación. Al concluir las formalidades, el comandante en jefe de la Kriegsmarine, Karl Dönitz, a quien Hitler había encomendado el mando de Alemania septentrional, recibió una afectuosa despedida. Por otro lado, el comandante supremo de la Luftwaffe, Hermann Göring, quien se ofreció a organizar la resistencia en Baviera, fue tratado de manera mucho más fría. Según Albert Speer, Hitler se sentía defraudado por el carácter cobarde de Göring y otros, ya que había llegado a convencerse de que sus seguidores más cercanos eran hombres valientes.
Aquella tarde, en los jardines abandonados de la Cancillería del Reich, el líder nazi revisó a un pequeño y orgulloso grupo de jóvenes de las juventudes hitlerianas. A todos les impresionó cómo Hitler lucía encorvado y sus manos temblaban, pero era sorprendente la fuerza de voluntad que aún conservaba. Así lo comentaría años después Arthur Axmann, líder de las juventudes hitlerianas. Hitler estrechó las manos de los jóvenes y condecoró a algunos de ellos que Axmann le presentó, mencionando que se habían destacado recientemente en el frente. Sin embargo, el Führer no pudo entregar personalmente ninguna condecoración debido a que su brazo izquierdo temblaba de manera evidente. Para disimularlo, lo mantuvo agarrado con su mano derecha detrás de su espalda, liberándolo de vez en cuando durante breves momentos. En esos momentos, aprovechaba para dar palmadas en las mejillas o jalar las orejas de los jóvenes, sin darse cuenta de la expresión lasciva que aparecía en su rostro. Terminadas las ceremonias, Adolf Hitler se dirigió nuevamente a su búnker y de inmediato comenzó su conferencia militar. El general Krebs informó sobre la situación, aunque todos ya la conocían. Hans Krebs, nombrado jefe de Estado Mayor del Oberkommando des Heeres, alto mando del ejército, el 1 de abril de 1945 en reemplazo del general Hans Guderian, era un hombre bajo, con gafas y algo torcido, pero con un ingenio agudo y a menudo sarcástico. Siempre tenía una anécdota o un chiste para cada momento. Krebs, siendo oficial de Estado Mayor y no comandante en el campo de batalla, personificaba el estereotipo del segundo al mando. Exactamente lo que Hitler deseaba, pero que Heinrici detestaba. En el grupo de ejércitos Vístula, Krebs era conocido como el hombre que puede convertir lo negro en blanco. Berlín quedaría cercada en cuestión de días o incluso de horas, y antes de que eso sucediera, el 9º ejército del general Theodor Busse, que se enfrentaba a los soviéticos en ese momento, quedaría atrapado si no se daban las órdenes adecuadas para su retirada. Los consejeros militares de Hitler tenían claro que tanto él como los ministerios y departamentos vitales que aún permanecían en Berlín debían abandonar la capital de inmediato. Especialmente Keitel y Jodl insistieron en esa evacuación, pero Hitler se negaba a aceptar que la situación era tan grave. Según el coronel Nikolaus von Below de la Luftwaffe, quien se encontraba presente en el búnker bajo la Cancillería, Hitler sostenía que la batalla de Berlín era la única oportunidad para evitar la derrota definitiva. Mientras tanto, se autorizó a varios departamentos gubernamentales a marcharse de inmediato. Finalmente, después de recibir a los miembros más cercanos de su círculo aquella noche, en la pequeña sala de estar de su búnker, Hitler se retiró a dormir mucho antes de su hora habitual de descanso. Mientras tanto, Eva Braun subió con los demás invitados a las salas de la Cancillería del Reich. Martin Bormann, secretario personal de Hitler, y su médico de confianza, el doctor Theodor Morell, formaban parte de aquel extraño y desafortunado grupo que se encontraba allí para celebrar una fiesta. Se había preparado una mesa amplia con comida y bebidas. Los invitados brindaron con champán y trataron de bailar, a pesar de contar solo con una grabación para reproducir en el gramófono. La melodía que están escuchando en este momento de fondo era «Las rosas rojas te hablan del amor», según mencionó Traudl Junge, secretaria de Hitler. Sin embargo, según Junge, había demasiadas risas histéricas que se mezclaban de manera particularmente siniestra en una de las últimas fiestas del Reich. Las salidas de Hitler al exterior eran escasas, la última un paseo con su perro Blondie. Al salir al jardín, después de meses encerrado, creyó que el aire fresco lo despejaría, pero lo que recibió fue una especie de trompada en el hígado, esas que reciben los boxeadores en las que el dolor apabulla con efecto retardado. El aire estaba gris, las partículas plomizas se pegaban en el pelo y se metían por las fosas nasales. La destrucción, los fragmentos de polvo de los millones de toneladas de escombros flotaban. El hedor acre de la muerte y la pólvora se hacía irrespirable. En el jardín ya no quedaba verde, todo era destrucción. Pero el crepitar del fuego consumiendo edificios y las detonaciones que cada vez se escuchaban más cerca mostraban que para los alemanes todavía el infierno estaba lejos de acabarse. Ese breve paseo, tal vez, fue el que terminó de convencer a Hitler de que había perdido la guerra. Los últimos días de Hitler fueron intensos y devastadores. Habituado a dominar vastos territorios, hacía meses que estaba recluido en su búnker. Durante sus 10 días finales de vida, la paranoia y la desesperación lo habían convertido en un amasijo incoherente e inestable. En ese tiempo cumplió años, contrajo matrimonio, se peleó con sus colaboradores más cercanos, creyó percibir 1000 traiciones, dictó sentencias de muerte, desconfió de todo el mundo,
y si eso fuera posible extremó aún más su carácter maníaco. Pero principalmente, por primera vez, se dio cuenta de que había perdido la guerra, que ya no le quedaba salida. Ese 22 de abril, después de echar a varios colaboradores cercanos bajo la acusación de traición e incompetencia, Hitler le preguntó a su médico personal cuál era la manera eficaz de suicidarse. El médico le recomendó el método doble que días después pondría en práctica. Antes de terminar ese día recibió a Albert Speer, posiblemente la persona con la que más hablaba. Le preguntó qué pensaba de un escape hacia Berchtesgaden. Speer le dijo que creía que debía permanecer en Berlín. Hitler estuvo de acuerdo, pero le aclaró que él no iba a combatir porque corría el riesgo de ser herido y caer en manos del enemigo con vida. No quería que su cadáver fuera deshonrado. Créame, Speer, para mí es fácil poner fin a mi vida. Un breve momento y quedaré libre de todo, libre de esta dolorosa existencia. Speer nunca lo había visto así. Supo que ya estaba derrotado, que el final era cuestión de días. Pero antes, Hitler quería destruir toda Alemania. Deseaba que los vencedores no pudieran disfrutar de nada de lo que había antes y también pretendía castigar a los alemanes que habían sobrevivido. El Führer creía que no habían sido dignos de él, que la derrota era culpa de ellos. Si nosotros nos hundimos, hundiremos al mundo con nosotros, había dicho. La orden de tierra arrasada fue desoída por sus hombres. Viernes 27 de abril. Adolf Hitler ordenó al oficial de las SS, Otto Gunche, movilizar a 8.000 soldados para tratar de frenar al ejército rojo que se cernía sobre Berlín. Lo cierto es que el oficial solo disponía de 2.000 efectivos y en malas condiciones. Cuando así se lo comunicó al líder nazi, este montó en cólera aduciendo que todos a su alrededor le engañaban. Para entonces, los soviéticos estaban rebasando el cerco defensivo que suponía el metro de Berlín. El ejército alemán se hallaba en plena desventaja en la ciudad, ya que no disponían de opciones de refuerzos y se encontraban ante escasez de materiales. Con todo, por aquel entonces las locuras no eran cometidas únicamente por Hitler, sino que tanto en el búnker como fuera de él, la enajenación apareció también en los militares de menor edad. La llegada del enemigo a la periferia hizo que los jóvenes soldados se desesperaran por perder la virginidad. Una de las situaciones más esperpénticas se vivió en el centro de emisiones del Großdeutscher Rundfunk, donde durante la última semana de abril se extendió una verdadera sensación de desmoronamiento que llevó a los empleados a beber desaforadamente y a sentir cómo se acercaba el apocalipsis. Tampoco escaseaban en el búnker las continuas borracheras de aquellos que rodeaban al Führer. Ya fuera por la celebración de un cumpleaños o de una boda, lo cierto es que cualquier excusa era buena para descorchar una botella de aguardiente y olvidar que las bombas rusas caían a cientos encima de ellos. Sábado 28 de abril. Según relató la piloto Hanna Reich, el día 28 la artillería rusa se hacía notar en las paredes del búnker, lo que les confirmaba que los soviéticos sabían dónde estaban. Georgi Zhukov y sus efectivos se iban adentrando poco a poco hacia el Reichstag y por la tarde ya se hallaban a menos de 2 kilómetros. Este día Hitler destituyó a Felix Steiner, general de las Waffen-SS, por no defender Berlín con efectividad. Sería Rudolf Höss quien se haría cargo de la defensa de la ciudad. Además recibió un informe la BBC que venía de la agencia Reuters, en el que se afirmaba que Himmler había ofrecido a los aliados un acuerdo de rendición, siendo este rechazado. Al obtener esta información, el líder nazi montó en cólera. Ordenó su detención y el representante de las SS de Himmler en el búnker fue disparado. Esa misma noche, el Führer reunió a sus colaboradores más cercanos y mantuvo una charla con ellos acerca de cómo pensaban suicidarse cuando el ejército rojo se acercase al búnker. Se hizo reparto de cápsulas de cianuro con las que algunos de ellos terminarían con su vida. Fue el 28 de abril cuando, por orden de Hitler, Tank introdujo en el búnker a un empleado oficial para facilitar el registro oficial de su matrimonio con Eva Braun. Gunche habló con respeto de Braun, señalando que además de su bello aspecto exterior era, por encima de todo, una buena persona, humilde y educada. Domingo 29 de abril. En la madrugada del 29 de abril, Adolf Hitler y Eva Braun contrajeron matrimonio. Se reunieron en la sala de mapas del cuartel general junto con Joseph Goebbels y Martin Bormann como testigos. Un oficial del registro civil ofició la ceremonia. Tras ella, recibieron felicitaciones e hicieron una celebración. A la mañana siguiente organizó un desayuno de bodas, y tras él dictó su testamento,
en el que lo más destacado fue la transmisión de poderes que hacía a Karl Dönitz y Joseph Goebbels, jefe de Estado y canciller respectivamente tras su muerte. Por la noche durante la cena escucharon en la radio la noticia de la muerte de Mussolini y sus allegados, y cómo sus cadáveres habían sido expuestos tras su ejecución. Esta información podría haber sido determinante en la decisión de suicidarse, ya que no quería ser humillado, tal y como había expuesto en su testamento. Hitler había sido asesorado para conseguir la muerte de la forma más eficaz, y estaba dispuesto a utilizar las cápsulas de cianuro para tal fin. Aún así, y dudando de la eficacia de estas, se ordenó probarlas en Blondie, la perra del Führer, que murió tras la ingesta. Hitler se consideraba en cierto modo una persona mística, señalando que tomó la decisión de casarse solo por su plan de suicidio. Tanto Hitler como Braun firmaron un formulario que contenía una línea en la que se señalaba que ambos eran de ascendencia aria, libres de cualquier enfermedad hereditaria. Lunes 30 de abril. Fue un día después de su boda cuando se produjeron dos acontecimientos significativos que aceleraron el fallecimiento de Hitler. El general de las SS Wilhelm Mohnke, que acudió al búnker, informó de que la munición se estaba agotando y con la enorme presión ejercida por el enemigo, el general tenía una sombría predicción. Probablemente duraríamos hasta el final del día, mein Führer, pero no más. En la mañana del 30 de abril, Eva Braun invitó a Hitler a salir del búnker para contemplar el sol por última vez, pero debido al intenso bombardeo de artillería, él se negó. El piloto de Hitler señaló que, a pesar de estar dispuesto a sacar al líder nazi de Berlín en un avión cargado de combustible, Hitler se negó, pero le agradeció su leal servicio pocas horas antes de quitarse la vida. Como cada día, Hitler mantuvo una reunión de guerra. Allí fue informado de que los soviéticos estaban cercando ya el Reichstag. Las SS habían inundado los túneles del metro provocando numerosas bajas enemigas. El ejército rojo estaba preparándose para asaltar la Cancillería. El líder nazi entendió que era el momento de suicidarse. Él y Eva Braun reunieron tras la comida a los colaboradores del cuartel general y se despidieron de ellos. Más tarde, algunos testigos afirman que escucharon un fuerte disparo y, tras otro rato, su ayudante Gunsche y el ayuda de cámara Linge decidieron entrar. Eran aproximadamente las 4 de la tarde y Hitler se hallaba sentado en el sofá. En su boca se veían restos de la ampolla de cianuro y en su sien derecha la marca de un disparo. Eva Braun, su esposa durante poco más de 40 horas, se encontraba a su lado con la cabeza apoyada en el hombro del Führer. Es el 30 de abril de 1945. Han pasado casi 11 meses desde el día D, y los aliados del oeste se acercan al territorio alemán. Los rusos del frente oriental se acercan a Berlín. Alemania ha perdido el control de su espacio aéreo. El Reich de los 1000 años ha terminado, pero Alemania no se ha rendido. Hitler y Eva Braun se suicidan en un búnker. El dictador está muerto, pero la guerra, con todas sus atrocidades, durará todavía una semana más. Muchos historiadores consideran los siguientes 8 días de la muerte de Hitler como tiempo intemporal. De los más turbulentos de la historia, los alemanes fueron testigo de las batallas finales y el colapso de la Wehrmacht, pero también de las marchas de la muerte, una epidemia de suicidios y violaciones masivas, de los intentos fanáticos de una última resistencia, de la desesperada huida de los peces gordos nazis, de la liberación de los campos de concentración. Antes de suicidarse, Hitler tuvo que elegir un sucesor. ¿Martin Bormann? ¿Joseph Goebbels, el principal propagandista? ¿Heinrich Himmler, el número 2 bajo Hitler? ¿O Hermann Göring, comandante de la Luftwaffe? Al final cuestionó la lealtad de todos, por lo que el elegido fue el almirante Karl Dönitz, a quien le quedaban no pocas tareas por delante, y que deberá resolver en un plazo de 8 días. Una era negociar el fin de la guerra. Quería evitar la rendición incondicional. 2. Deseaba una rendición separada con los Estados Unidos y los aliados occidentales de la Unión Soviética. 3. Temiendo las represalias de Stalin, Dönitz aspiraba a tener tiempo suficiente para retirar a sus tropas de detrás del avance del Ejército Rojo. 4. Necesitaba establecer un nuevo gobierno sin Hitler y distanciándose de los nazis y sus atrocidades. 5. Su gobierno aspiraba a comenzar el proceso de restauración y reconstrucción. Un tema crucial del libro son las diversas respuestas del partido nazi y los líderes militares de Alemania a la muerte de Hitler.
Algunos no vieron ninguna razón para luchar hasta el final, viéndose como héroes trágicos en una historia que pronto vería la imposición del gobierno por parte de los enemigos. Otros, al darse cuenta de cuánto habían apostado por Hitler, buscaron una derrota suave. Incluso otros separaron el orgullo alemán de Hitler y se esforzaron por defender el honor alemán. En estos días, Alemania buscaba tanto negar sus crímenes de guerra como destruir sus evidencias, así como debatir si rendirse pacífica o sembrar una carnicería como retribución. La realidad y su insostenible posición negociadora obligaban a Dönitz a cumplir con las demandas de Eisenhower, pero no antes de que Alemania y la URSS adoptaran nuevas posturas sobre dónde y cómo rendirse. Mientras se secaba la tinta de la rendición, los alemanes expresaban su consternación y niegan lo que hicieron, viéndose como víctimas tanto de Hitler como de los aliados.